Amigos, soy Marita de Argentina y bueno, hoy vengo con una pequeña curiosidad. Curiosidad o no sé, yo tuve curiosidad de ver si encontraba nuevas cosas de otros países que quizá no conocía. Y quise buscar por otros países, encontré en Perú algo muy maravilloso que me llamó la atención. Vírgenes del Sol, pura alcantara. Escuché un pedacito y ya me dio curiosidad de ver qué es lo que cantan estas maravillas voces. Vamos a verlo. Yo solo quiero ver. Ya lo tengo que parar. Esto es Whistle Tone. Yo escuché eso y dije, listo. Esto lo tengo que reaccionar, lo tengo que mirar. Yo escuché hasta ahí. No sé cómo seguirá. ¿Se acuerdan lo que era el Whistle Tone? No todo el mundo llega a esas notas tan agudas. Sabemos del Grand Image que lo hace siendo hombre. Así. Pero hay muchas mujeres que también les cuesta. Es una posición laringea muy difícil, hay que practicar, tenés que estar muy relajada. Las cuerdas vocales están totalmente juntas y hay que dejar apenas un orificio muy, muy chiquitito donde pasa el aire muy, muy, muy despacito en un agujerito muy pequeño. Y por ahí pasa la voz, pasa el aire y la voz como si fuera un silbido. Por eso le dicen voz de silbido o voz de soplido o tiene varias formas de llamarse. Que también la hace Christine Dae cuando lo vimos en El Fantasma de la Ópera, lo hace Dimash en varias canciones que ya estuvimos viendo. Pero esta chica ya arrancó con Whistle Down. Cuando vi que arrancó con esa nota, digo, ¿cómo puede ser? Es impresionante. Esto lo tengo que mirar. Así que, y es de Perú. Y yo a Perú, la verdad, nunca le dediqué una canción. Así que a mis amigos peruanos, vecinos del norte argentino, vecinos, tan cerquita. Y de hecho tengo hasta compañeritas de mi hija que son peruanas, así que les tengo profundo cariño, son gente muy respetuosa. Quiero escucharlos y quiero analizar y ver qué me transmite esta chica con esta voz, por el amor de Dios. Yo quedé así, vamos a ver qué me transmite. No quiero interrumpir mucho, Son estacatos. Piano fuerte. Estacatos. Encima toca el bombo, no sé, el tambor. Rompió todos los cristales. Ahí creo que explotaron todos los cristales que habían en ese lugar.
No puedo seguir, o sea, ¿ustedes se están dando cuenta la dimensión de las notas a las que llega? Y está nomás tranquila con su vestidito blanco y tocando el bombo o no sé, el tambor, yo de instrumentación no sé. Es un instrumento más. O sea, está bien que uno decimos la garganta es un instrumento. Nosotros decimos eso siempre, es un instrumento. Pero realmente yo cierro los ojos y pienso que hay una flauta dulce, no sé, una flauta, no sé de instrumentación yo. Eh, Pienso que es un instrumento. No pienso jamás que es alguien cantando. No se me ocurre pensar que es alguien cantando. Y ella está con una tranquilidad. Es lo que digo de la garganta totalmente relajada. Tiene la garganta totalmente relajada. Y lo muestra así tan fácilmente. Es virtuosismo al 100%. Esos estacatos. Se ríe, disfruta. Los vibratos en Whistleton son difíciles de hacer. Y ella está en Whistleton haciendo el vibrato todo el tiempo. Todo el tiempo, no le cuesta nada. Nació así, esa mujer nació así. No. Les dije que iba a ser una joya esto. Esto es Perú, señores. Perú. Hay que abrir la mente y hay que buscar distintos países. Miren, en Kazajistán estaba Dimash, en Perú está esta chica. Debe estar sus descendientes ahora, porque yo no sé si ella todavía sigue cantando realmente. No encontré mucha información, busqué pero no encontré mucha información. Así que gente de Perú, si están ahí y me pueden dejar en sus cajitas de comentarios si saben si hay descendencia o si está todavía ella cantando, y me pueden informar, porque a mí me encantó. Yo cerraba los ojos y para mí era un instrumento más. Después canta, o sea, qué maravilla. Después canta y en esos tonos. Es muy difícil vibrar ahí arriba y ella vibraba todo el tiempo. Y después se dio el tupé de subir más hacia el final. No, una maravilla, una maravilla. Yo quedé encantada. Así que bueno, les quería mostrar un poquito de otros países. Y seguir buscando, porque me gusta seguir buscando. No voy a dejar a mis favoritos del canal. No me empiecen con te olvidaste de Dimash, te olvidaste de Mónica Naranjo, de Diana Navarro, porque los conozco. No me olvidé, voy a volver sobre ellos, pero tampoco puedo dejar de traer gente nueva. Y me encantaría que la miren, porque como les gusta que miremos a sus artistas, también está bueno que miremos nuevos.
y que también abramos la mente y le demos un voto de confianza a esta gente nueva. Está buenísimo, de otros países y de otras culturas. A mí me encanta aportar un granito de arena desde mi humilde lugar a cada uno de los artistas de todos los países, sea de cual fuere. Si no, pondría todo Argentina. Y de Argentina nada más puse uno solo, creo. No sé si puse uno o dos. No, creo que puse uno solo. Y, y me llamaron mentirosa. Me dijeron que que era mentira, que no había visto, que no la había visto la canción. Y bueno, no les di bolilla. No me importa. Que opinen lo que quieran. Yo sé lo que soy, me basta saberlo a mí misma. Así que bueno, más de una vez, si no se gasten en poner cosas malas, porque si quieren poner algo malo lo borro. No me hace falta. No es que no quiero críticas, quiero críticas constructivas. Ahora, si no van a decir nada que aporten, más vale llamarse al silencio para decirme no me gustó y no me mires. No lo escribas, andate directamente y listo. Ahora, si me vas a decir, mira, me parece más constructivo que hagas el análisis así porque este artista que yo lo conozco de antes hace esto, por esto, me encanta, en ese sentido está muy bueno. Así que bueno, sin más, no los quiero hacer perder tiempo. Sé que hablo mucho porque los argentinos hablamos mucho y gesticulamos mucho y rompemos todo y yo le pego al micrófono y bueno, pero así soy, nací así. Les mando todo mi cariño. Gracias por acompañarme. No se olviden de suscribirme, de suscribirse en el cosito de suscribirse. Si quieren le ponen la campanita, si no, si les molesta no la ponen. Es lo único que les pido para ayudarme a crecer un poquito mi canal. Y nada más, porque después me retan, porque ni eso digo. Les mando un beso enorme. ¡Mua! Los quiero.